Hola, ¿qué tal? El objetivo de este video es platicarles acerca del procedimiento ordinario en cuestión de los juicios laborales que se llevan ahora, derivado de la reforma que hubo en el año 2019, en el cual los tribunales laborales nacen ahora controlados por el Poder Judicial de la Federación, dejando atrás lo que son las juntas de conciliación y arbitraje que dictaban laudos, y por ende el procedimiento se trata de hacer más eficiente con esta reforma en relación directamente con la Ley Federal del Trabajo. Lo más importante en nuestro ordenamiento jurídico es que entre los efectos que destaca esta transición de la función jurisdiccional de las juntas de conciliación y arbitraje ahora a los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial, como comentamos, y de los poderes judiciales también de las entidades federativas, viene a traer con esta modificación sustancial mayor fuerza y relevancia al tratarse de un proceso en el cual ha sido conferido toda su sustanciación a una autoridad de distinta naturaleza, en este caso ahora el Poder Judicial. En materia laboral, esto deriva que sufrirá cambios muy importantes y medulares en la propia intervención de estos órganos jurisdiccionales, por lo que los tribunales laborales, atendiendo a su naturaleza, pues dictarán ahora las sentencias que vienen a sustituir a los laudos que antes se emitían justamente las juntas de conciliación y arbitraje. Por mencionar un ejemplo, tenemos justo el procedimiento ordinario, del cual vamos a hablar, que se funda en el artículo 870 de la Ley Federal del Trabajo, que es aquel por el medio del cual se tramitan los procedimientos que tengan una sustanciación que no sea especial, como conflictos individuales y colectivos. La estructura general de este nuevo proceso laboral, para comenzar con la introducción en el tema, vamos a conocer cada una de las etapas que lo integran durante el proceso laboral ante ahora los tribunales en materia. Por lo tanto, procedemos a mencionar cada una de las etapas. La primera es la etapa conciliatoria prejudicial, luego viene la presentación de la demanda, luego el auto de erradicación, luego la contestación de la demanda, después la audiencia preliminar, luego la audiencia de juicio y finalmente el dictado de la sentencia. Comenzando con la conciliación prejudicial, este ya está en mandato constitucional, derivado de la reforma que hubo al artículo 123 en la fracción 20 de nuestra Constitución, en la cual antes de empezar un juicio tenemos que acudir a esta instancia que son centros de conciliación para resolver el conflicto de las partes. Tenemos la obligación de agotar esta conciliación antes de entrar en materia del proceso. Este procedimiento se lleva ante las juntas de conciliación. Antes, en el nuevo procedimiento, ahora se va a llevar junto como un método para resolver conflictos, en el cual se tramitará en atención a las disposiciones contenidas en el título 13 de la Ley Federal del Trabajo, en los términos que se refieren. En este caso, la presentación de la solicitud deberá de contener requisitos importantes, de los cuales la solicitud debe contener los datos personales del promovente, como el nombre, CUR, copia de identificación, y señalar el domicilio para recibir notificaciones. Se debe de mencionar el nombre de la persona, el nombre de la empresa con la que se desea conciliar. Se debe de referir el domicilio de esta última con el propósito de realizar la notificación por medio de la cual se citará para conciliar. En caso de que no se conozca el nombre del patrón, pues bastará con que el solicitante trabajador pues refiera el domicilio del mismo. Se debe de manifestar el propósito de la solicitud para conciliar, la forma de la solicitud, la asesoría jurídica. El centro de conciliación pues por ende está obligado a asistir al solicitante, incluso en la elaboración de su petición, así como orientarlo en cuanto a la sustanciación del procedimiento pues que nos va a ocupar. Ahora viene la recepción de esta solicitud. Primeramente, la autoridad tiene la obligación de notificarle al solicitante sobre la admisibilidad de su solicitud, y ya sea una determinación para fecha y hora en la cual se va a celebrar la audiencia de conciliación, misma que se debe fijar dentro de los 15 días siguientes a la promoción de la solicitud. En el supuesto de que la solicitud la promuevan ambas partes del conflicto, pues la audiencia se fija dentro de los 5 días siguientes, o incluso cabe la posibilidad de que se celebre en el mismo acto de existir las condiciones pues necesarias.
En caso de que se considere incompetente y por lo tanto no esté facultado de sustanciar el multinombrado procedimiento de conciliación, pues se deberá de remitir a la autoridad conciliadora que estime que es competente dentro de las 24 horas siguientes que se recibe esta solicitud. Igualmente se debe notificar de manera personal al patrón cuando menos 5 días antes de que se celebre tal audiencia, bajo justo el apercibimiento de imposición de una multa y de que su inasistencia pues implica la renuncia a la conciliación. Se debe de hacer una asignación de expediente. Una vez recibida la solicitud, se señala el número de identificación única, el buzón electrónico del solicitante y el turno de la sala de conciliación en la que corresponde pues de su conocimiento. Ahora, en la audiencia de conciliación se deben seguir unas reglas en atención a los supuestos. Si ambas partes acuden a la audiencia, pues debe acudir el trabajador personalmente. Sí se puede hacer acompañar de un asesor jurídico, pero este no tendrá intervención directa. El patrón puede acudir por sí mismo o también puede designar a un representante legal, en el cual en acta constitutiva, en documento público conste esta representación. Ambas partes tendrán que estar debidamente identificadas previo al desarrollo de la audiencia. Alguna de las partes, si no llegan a asistir a la audiencia, ya sea por causa justificada, se fija entonces una nueva fecha para la celebración de esta misma dentro de los siguientes 5 días. Si es por causa no justificada y no asiste la parte citada, el centro de conciliación expedirá la constancia en la que se asienta que fue otorgada esta instancia conciliatoria, y si no asiste el solicitante, en caso de que solo acuda la parte citada, la autoridad entiende que el solicitante pues no tiene el interés y archiva el asunto. En ambos supuestos, el solicitante conserva la facultad de pedir una nueva conciliación, observando los plazos de prescripción de sus acciones laborales, ya que todo el procedimiento de conciliación pues no podrá exceder de los 45 días. Derivado de ello viene la presentación de la demanda. En dado caso de que si no hubo conciliación, se aduce a que el procedimiento laboral está compuesto por 2 etapas, principalmente una escrita y una oral, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. La etapa escrita pues está compuesta por el escrito inicial justo y el auto de radicación, mientras que la etapa oral inicia con la audiencia preliminar y concluye con la última en la comparecencia de las partes ante el tribunal. Formalmente el procedimiento ordinario del cual estamos hablando inicia con la presentación de la demanda por escrito ante el tribunal competente, misma que deberá cumplir con los requisitos. Debe de mencionar el tribunal ante la cual se presenta la demanda, los datos de identificación del actor y señalamientos de un domicilio para oír y recibir notificaciones, que podrá ser como tal un buzón electrónico. También el nombre, denominación o razón social, justo cuando se trate de personas morales, del demandado, así como su domicilio. Las prestaciones que se reclamen, ya sea pagos de indemnización, alguna reinstalación en la fuente del trabajo, prima de antigüedad, alguna prima vacacional, entre otros que pueden suceder también. Se deben de narrar los hechos con los que se funde justamente la demanda que se presenta, y se debe de relacionar las pruebas con las cuales se pretende acreditar el dicho de la parte actora, en este caso, con los hechos que también se expongan. Se ofrece el testimonio, a lo mejor de ciertas personas, pues para acreditar justamente el despido injustificado referido en los hechos de la demanda. Y también si se hubiera sustanciado en juicio previo en el que intervinieran las mismas partes, se debe manifestar en esta nueva demanda lo concerniente a ello, y es indispensable pues que no se pierda de vista que, de acuerdo con el artículo 873, esta es la única oportunidad de ofrecer pruebas, salvo las excepciones en las que se pueden aceptar pues las pruebas supervenientes y las pruebas ofrecidas en contestación a la reconvención o a la objeción que haga la contraparte. Para pues saber más acerca de las pruebas como tal en el actual procedimiento ordinario, pues podemos verificar justamente cómo el procedimiento laboral en la presentación de la demanda de las pruebas en materia laboral pues debe de adjuntar las copias del traslado necesarias
pues para que cada una de las partes que intervienen tengan como tal una. Y en caso de la parte trabajadora, en dado caso de que la actora no dé las copias suficientes, pues el tribunal las expedirá. Ahora pasamos a la parte del acuerdo de admisión. Una vez presentada la demanda, justo como decíamos en la oficialía de partes, la unidad receptora del tribunal de la autoridad turnará el asunto al tribunal que corresponda en un lapso de 24 horas. Una vez que se dé conocimiento del tribunal laboral, pues pueden acontecer dos supuestos. En el caso de que, de acuerdo justamente con el artículo 873 de la ley laboral, puede suceder el dictado de acuerdo de admisión si quien promueve con todos los requisitos mencionados anexa los documentos referidos ante el tribunal, el cual dictará el acuerdo de admisión dentro de los 3 días siguientes a aquel pues en que fue turnado el asunto. La otra puede ser la prevención. Cuando se haya revisado el escrito presentado, si el tribunal advirtiera errores u omisiones, pues esta se va a notificar a la parte actora y la irregularidad en la cual en un término de 3 días debe de subsanar el error comentado. El emplazamiento, después de que se haya admitido la demanda en los términos que ya hemos comentado, el tribunal ordenará el emplazamiento del demandado en el domicilio para que para tal efecto se haya señalado dentro de los 5 días siguientes y en el cual se le concede un plazo para que éste conteste la demanda que se le notifica. En este sentido, un actuario adscrito al Poder Judicial o en su caso a las juntas de conciliación, según corresponda, pues le notificará esta al demandado. El escrito inicial del actor demandado debe contener los anexos del acuerdo de admisión de la demanda, en donde se le concederá un plazo de 15 días para dar contestación a la demanda, ofrezca pruebas y, de ser el caso, formule su reconvención. Entonces, ¿qué sucedería si el demandado pues no da contestación a la demanda pues dentro del plazo que la ley le confiere en este emplazamiento? En el acuerdo de admisión, el tribunal le percibirá de que en caso de que no contestar en los términos descritos, se tendrán por admitidas las pretensiones del actor y asimismo pues perderá su derecho de defensa, no podrá interponer demanda de reconvención contra quien lo está demandando, por lo que los plazos de forma general quedaría de la manera que les voy a mencionar. Demanda, contestación a la demanda dentro del plazo de 15 días, de ahí viene la reconvención, réplica dentro del plazo de 8 días, contestación a la reconvención dentro del plazo de 15 días, contrarréplica dentro del plazo de los 5 días y vista de la réplica dentro del plazo de los 3 días. Ahora, una vez esto, pasamos a la parte de la audiencia preliminar. Con esta audiencia se da por concluida la parte escrita del procedimiento, como comentábamos, e inicia la fase oral. El objetivo de esta audiencia, de acuerdo justo con el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, seguimos con este artículo, tiene el propósito de depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes, establecer los hechos no controvertidos, admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes, pues según sea el caso, y también citar para la audiencia de juicio, así como resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omisiones del secretario instructor. Ahora sí, pasando a la audiencia de juicio, esta audiencia constituye la última parte oral del proceso. Esta audiencia tiene como punto central el desahogo de las pruebas previamente admitidas y el cierre de la instrucción. Las disposiciones que rigen este acto procesal pues se encuentran contenidas a partir del artículo 873H de la Ley Federal del Trabajo. Disposiciones en las cuales lo ideal es que ambas partes acudan para que ejerzan los derechos que les corresponden a cada una. Sin embargo, la audiencia se llevará a cabo aun y cuando pues, las partes interesadas no comparezcan. Pues justo con esto nos basamos en que el tribunal, con los elementos que obren dentro del expediente, pues va a actuar. El juez también será el encargado de conducir y dirigir el desarrollo de esta audiencia, dándole la intervención a los sujetos procesales cuando corresponda. Previo al desahogo de las pruebas ya admitidas en la audiencia preliminar, se revisará lo respectivo a las llamadas pruebas supervinientes que también comentábamos, declarando su admisión o su desechamiento durante esta fase. En la jurisprudencia pues se ha sostenido que las referidas pruebas supervinientes
vinculadas a hechos supervinientes, obviamente, pueden ofrecerse por las partes incluso aun cuando se haya cerrado la instrucción, siempre y cuando no se haya dictado una resolución definitiva. Ahora, la fase del desahogo de las pruebas, en esta el juez declarará abierta esta fase de pruebas, indicando justo a los asistentes que corresponderá su desahogo en primer término a la parte actora y en segunda a la parte demandada. Naturalmente solo se podrán desahogar las pruebas que se hayan sido debidamente preparadas. En dado caso de que estas pruebas no hayan sido debidamente preparadas para su desahogo ya en esta etapa, pues el juez va a declararlas desiertas y se desestiman para un análisis. En dado caso, como podría ser un ejemplo de que en la carga procesal de hacerlo una de las partes no presente alguno de los testigos que ofreció al inicio durante esta etapa del juicio, sin perjuicio de lo anterior, puede suceder que la falta de preparación de un medio de prueba se deba a una causa probablemente justificada. En este supuesto, pues el tribunal va a acordar una nueva fecha y una hora para su desahogo, obvio dentro de los 10 días siguientes, pues dictando las medidas conducentes para evitar la dilación del proceso y que éste pueda seguir su tiempo y forma. Identificando los sujetos intervinientes previo a proceder al desahogo de cualquier probanza, pues la persona que comparezca a esta audiencia a realizar las acciones encaminadas al mencionado desahogo deben identificarse debidamente, acreditando con esto la calidad que se ostentan. Pueden participar en dado caso de que no se identifiquen, entonces se les va a dar un plazo en el cual deberán de acreditar su identidad. Si no lo llegan a hacer, entonces toda esta actuación que se dio durante esta etapa no se va a tomar en consideración, pues toda vez que en caso de que el momento no se pueda identificar y como comento se les dio la oportunidad de hacerla, es dentro de los siguientes 3 días posteriores a la audiencia, para que exhiba justo ante el tribunal el documento que lo identifique y de este modo se pueda subsanar esta omisión. Y como comentaba, pues si no se da de esta manera, pues se dejará sin efectos pues todo aquello que haya actuado dentro de la audiencia esta persona pues que no logró acreditar su personalidad. Y una vez concluido el desahogo, el tribunal levantará una certificación que se ha dado término justamente a esta fase. Los alegatos, una vez que se haya concluido el desahogo de todo el material probatorio de ambas partes, el tribunal procederá a darle la oportunidad justo al actor y al demandado para formular alegatos. En ese orden, sentencia, pues la sentencia definitiva, en el que el juzgador ya procederá a dar por concluido el juicio y resuelve finalmente el asunto principal, declarando o condenando o absolviendo según sea el caso. De caso contrario, en que una vez cerrada la instrucción, el tribunal procede a realizar el dictado de la sentencia poniendo de conocimiento de las partes el contenido de su resolución dentro de la misma audiencia, pero puede suceder que habrá casos en los que las circunstancias, dado la particularidad de cada caso, podría meritar un mayor estudio del material en ese momento expuesto durante el proceso. En esta excepción o en esta ocasión el tribunal faculta al juez para que pueda emitir su resolución dentro de los siguientes 5 días a aquel en que tuvo verificativo. Ahora sí, como comentaba, pudiese ser que la sentencia se dicte justo en ese momento o que se requiera este plazo para poder analizar y poder dictar la resolución que va de la mano pues con la sentencia que se va a emitir en base al asunto que llevó el tribunal. Básicamente esto sería el procedimiento ordinario que se lleva ahora dentro de los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial, en el cual, de acuerdo al artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, se basa en cada uno de sus incisos para efectos de que conozcamos y podamos desarrollarlos de forma adecuada en el tiempo y forma que nos establece esta misma ley. Por mi parte sería todo y agradezco la atención al presente video. Hasta luego. Gracias.